Mi querido esposo, ¿me reconoces ahora? La mujer elegante sonrió mientras observaba cómo el hombre que una vez la había llamado gorda inútil temblaba ante su presencia. Él no tenía idea de que la poderosa empresaria frente a él era la misma mujer a quien había humillado, traicionado y dejado por muerta apenas 2 años atrás. Pero esperen, déjenme contarles esta historia desde el principio, porque lo que van a escuchar los va a dejar sin palabras. ¿Alguna vez han sido tan traicionados por alguien que amaban que sintieron que morían por dentro? Bueno, esta historia es exactamente sobre eso, pero con un final que nunca van a imaginar. Era un martes lluvioso cuando Carmen Delgado preparaba el desayuno favorito de su esposo Ricardo en su pequeña cocina. A sus 32 años, Carmen pesaba 95 kilos y había perdido la confianza en sí misma después de años de comentarios hirientes disfrazados de preocupación por su salud. «Mi amor, otra vez huevos fritos», se quejó Ricardo mientras revisaba su teléfono. «¿No puedes hacer algo diferente por una vez?» Carmen bajó la mirada. Llevaba 6 años casada con Ricardo Mendoza, un hombre ambicioso de 35 años que dirigía una pequeña empresa de construcción. Al principio, él había sido dulce, pero con los años se había vuelto cada vez más cruel, especialmente sobre su peso. «Perdón, mi amor, mañana haré algo especial», murmuró ella. Lo que Carmen no sabía era que esa sería la última vez que cocinaría para él como su esposa, porque lo que estaba por descubrir iba a cambiar su vida para siempre. Ricardo se ajustó la corbata, ignorando completamente a Carmen. «Estaré fuera hasta tarde, junta de negocios importante». Besó distraídamente su frente y salió sin más palabras. Carmen suspiró, recogió los platos y se miró en el reflejo de la ventana. ¿Cuándo había dejado de reconocerse a sí misma? Esa tarde, Carmen decidió sorprender a Ricardo en su oficina. Había hecho su postre favorito, tiramisú casero. Mientras subía las escaleras del edificio comercial, escuchó risas familiares que venían de la oficina. Una de esas risas la hizo detenerse en seco. Era Sofía Reyes, su mejor amiga desde la universidad. ¿Qué hacía Sofía en la oficina de Ricardo a las 4 de la tarde? Carmen estaba por descubrir una verdad que la destrozaría por completo. Se acercó silenciosamente a la puerta entreabierta y lo que vio le heló la sangre. Ricardo tenía a Sofía sentada en su regazo, besándola apasionadamente. «Mi amor, ¿cuándo vas a divorciarte de esa ballena?», escuchó decir a Sofía entre risas. «Ya es hora de que estemos juntos oficialmente». Ricardo acarició el cabello rubio de Sofía. «Paciencia, preciosa. Necesito que su padre me transfiera las acciones de la empresa familiar primero. Una vez que tenga todo asegurado, me desharé de ella». Sus palabras fueron como dagas en el corazón de Carmen. Carmen sintió cómo su mundo se desmoronaba. El hombre por quien había sacrificado su autoestima, sus sueños, su vida entera, la estaba usando únicamente por la herencia de su padre. Y su mejor amiga, la persona en quien más confiaba, la había traicionado de la manera más cruel. Las manos le temblaron tanto que el recipiente del tiramisú se deslizó y se estrelló contra el suelo. El estruendo alertó a la pareja. Ricardo se incorporó rápidamente empujando a Sofía. «Carmen, ¿qué haces aquí?». Con lágrimas rodando por sus mejillas, Carmen los enfrentó. ¿Cuánto tiempo me han estado mintiendo?». Su voz temblaba de dolor y rabia. Sofía se arregló la blusa con descaro. «Carmen, no es lo que piensas». «¡Mentirosa!», gritó Carmen. «Los escuché todo. Se dirigió a Ricardo con ojos llenos de furia. «¿Las acciones de mi padre? ¿Eso era todo lo que querías?». Ricardo perdió la compostura. Su máscara de esposo amoroso cayó completamente. «¿Y qué esperabas, Carmen? Mírate al espejo. Eres una mujer gorda, aburrida y sin ambiciones. ¿Realmente creíste que alguien como yo podría amarte por quien eres?». Sus palabras fueron como ácido. Lo que Ricardo acababa de decir era tan cruel que cambiaría el destino de todos para siempre.
porque Carmen ya no era la mujer sumisa que había sido hasta ese momento. Carmen se irguió, secándose las lágrimas. Tienes razón, Ricardo. Soy una tonta por haber creído en ti, pero esto no se va a quedar así. Sofía se rió. ¿Qué vas a hacer, Carmen? ¿Llorar con tu papá? Ya creciste, supéralo. No, respondió Carmen con una calma que sorprendió hasta a ella misma. Voy a asegurarme de que ambos paguen por lo que me han hecho. Ricardo soltó una carcajada. ¿Tú? ¿Qué vas a hacer tú contra nosotros? No eres nadie sin el apellido de tu padre. Ricardo no tenía idea de que esas palabras serían las que despertarían a la bestia que dormía dentro de Carmen. Lo que pasó después cambió todo. Esa noche, Carmen llegó a casa con el corazón destrozado, pero con una determinación que nunca había sentido. Llamó a su padre, don Alejandro Delgado, un empresario respetado dueño de varias compañías. Papá, necesito verte urgentemente. Una hora después, Carmen le contó todo a su padre en su estudio. Don Alejandro escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Ese miserable ha estado jugando conmigo desde el principio, murmuró cuando ella terminó. Papá, quiero el divorcio, y quiero que Ricardo no reciba ni un peso de nuestra familia. Don Alejandro asintió. Se hará como tú digas, mija, pero déjame manejar esto. Conozco abogados que harán que Ricardo lamente haber nacido. Pero Carmen tenía otros planes, planes que su padre nunca hubiera imaginado. Al día siguiente, Carmen confrontó a Ricardo cuando llegó a casa. Quiero el divorcio, le dijo directamente. Ricardo fingió sorpresa. ¿Divorcio? Carmen, mi amor, ¿de qué hablas? Si lo que viste ayer fue solo... No me insultes más, Ricardo. Sé exactamente lo que vi. Quiero que firmes los papeles y desaparezcas de mi vida. La expresión de Ricardo cambió. Ah, ¿así que ya lo decidiste? Perfecto, pero quiero mi parte de todo. La casa, las propiedades, las acciones. Carmen sonrió fríamente. No vas a recibir nada. ¡Eso veremos!, gritó Ricardo. Mis abogados van a despedazarte en la corte. Lo que Ricardo no sabía era que Carmen y su padre ya habían movido todas las piezas del tablero. La guerra había comenzado y él ya había perdido. 2 semanas después, Ricardo recibió los papeles de divorcio. Carmen había documentado meticulosamente cada una de sus infidelidades y había grabado secretamente conversaciones donde él admitía haber usado el matrimonio por interés económico. Sus abogados le explicaron la cruda realidad. No solo no recibiría nada, sino que tendría que pagar una compensación a Carmen por daños emocionales. Pero Ricardo no se rindió. Junto con Sofía, comenzó una campaña de difamación contra Carmen en las redes sociales, inventando historias sobre su locura y obsesión. Publicaron fotos poco favorecedoras de ella, burlándose de su peso y su apariencia. La humillación pública fue tan intensa que Carmen se volvió viral por las razones equivocadas. Los comentarios crueles de desconocidos se sumaron al dolor de la traición. Carmen tocó fondo emocional. Una noche, mientras leía los comentarios despiadados en su teléfono, Carmen tomó una decisión que cambiaría todo. Si quieren ver a Carmen Delgado desaparecer, se dijo a sí misma, entonces eso es exactamente lo que va a pasar. Lo que Carmen planeó esa noche era tan genial y tan atrevido que cuando se ejecutara nadie podría creer que la misma mujer débil lo había concebido. Carmen habló con su padre esa misma noche. Papá, quiero desaparecer por un tiempo, completamente. Don Alejandro frunció el ceño. ¿Qué estás pensando, mija? Quiero que el mundo crea que Carmen Delgado ya no existe, y cuando regrese, será como una persona completamente nueva. Su padre la miró intensamente. ¿Estás segura de lo que estás pidiendo? Carmen asintió con determinación. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Don Alejandro sonrió por primera vez en semanas. Su hija finalmente había despertado, y él estaba dispuesto a ayudarla en lo que fuera necesario. 6 meses después de su desaparición, Carmen Delgado técnicamente ya no existía.
Había viajado discretamente a Suiza, donde se sometió a una cirugía bariátrica y múltiples procedimientos estéticos. Perdió 35 kilos, se operó la nariz, se hizo un aumento de busto, cambió completamente su peinado y color de cabello. Pero el cambio más dramático no fue físico, fue mental. Carmen había estudiado negocios internacionales, había aprendido 3 idiomas y había desarrollado una personalidad completamente nueva, segura, sofisticada y despiadada cuando era necesario. Con la ayuda de su padre, había creado una nueva identidad, Isabela Montenegro, una empresaria española que había heredado una fortuna en Europa y había decidido invertir en México. Cuando Isabela Montenegro pisó suelo mexicano, ni su propio espejo reconocía a la antigua Carmen. Era momento de la venganza. Isabela se instaló en un penthouse en la zona más exclusiva de la ciudad. Su primera misión era infiltrarse en la vida de Ricardo y Sofía, quienes ahora vivían juntos después de que él perdiera la mayoría de sus bienes en el divorcio. La empresa de Ricardo estaba al borde de la quiebra. Las deudas se acumulaban y necesitaba desesperadamente un inversionista. Cuando Isabela Montenegro apareció en el panorama como una potencial salvadora, Ricardo no podía creer su suerte. La ironía era deliciosa. Ricardo estaba rogando por la ayuda de la misma mujer a quien había destruido, sin tener la menor idea de quién era realmente. Isabela citó a Ricardo en el restaurante más exclusivo de la ciudad. Llegó vestida con un traje de diseñador, joyas que costaban más que su casa anterior, y una confianza que irradiaba poder. Ricardo llegó nervioso, con su mejor traje, pero claramente intimidado por la elegancia del lugar. «Señor Mendoza», dijo Isabela con un acento español perfectamente modulado, «he escuchado que necesita un inversionista para su empresa». Ricardo casi se atragantó con su agua. Isabela era absolutamente deslumbrante. «Sí, señorita Montenegro. Mi empresa tiene un potencial increíble. Solo necesitamos capital para expandirnos». Isabela sonrió con frialdad. «Me interesan los hombres. Y perdón, las empresas con potencial. Pero necesito conocer mejor al hombre detrás del negocio. ¿Está usted casado?» «Divorciado recientemente», respondió Ricardo rápidamente. «Mi ex esposa era complicada, una mujer sin ambiciones que no entendía el mundo de los negocios». Isabela tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no explotar en ese momento, pero su venganza requería paciencia. «Qué lástima», murmuró Isabela. «¿Y ahora tiene alguien especial?» Ricardo sonrió con arrogancia. «Tengo una novia, Sofía, una mujer mucho más compatible conmigo, bella, inteligente, ambiciosa. Me encantaría conocerla», dijo Isabela. «Si voy a hacer negocios con usted, prefiero conocer a las personas importantes en su vida». Ricardo asintió entusiasmado. «Por supuesto, de hecho podríamos cenar los 3 mañana». Isabela había logrado el primer paso de su plan. Ahora venía lo realmente difícil, estar frente a frente con los 2 traidores sin que la reconocieran. La cena fue en un restaurante aún más exclusivo. Isabela llegó radiante, con un vestido rojo que costaba más que el salario anual de Ricardo. Sofía, aunque seguía siendo atractiva, se veía pálida al lado de la sofisticación de Isabela. «Es un placer conocerla», dijo Sofía, claramente intimidada por la presencia de Isabela. «Igualmente», respondió Isabela, estudiando cada gesto de la mujer que había sido su mejor amiga. «Ricardo me contó que son pareja desde hace poco». Sofía se ruborizó. «Bueno, en realidad nos conocemos desde hace años, pero Ricardo estaba casado...» «Ah, una historia de amor que tuvo que esperar», dijo Isabela con falsa comprensión. «¿Y cómo era su ex esposa?» Ricardo y Sofía intercambiaron miradas. «Era una mujer difícil», dijo Ricardo diplomáticamente. «Gorda y perezosa», añadió Sofía con crueldad. «No entiendo cómo Ricardo aguantó tantos años con ella». Isabela sintió una furia ardiente, pero la canalizó en determinación pura. Era momento de comenzar su juego. «¡Qué terrible!», exclamó Isabela con falsa simpatía.
Una mujer así no merecía a un hombre como Ricardo. Estoy segura de que ustedes son mucho más compatibles. Durante las siguientes semanas, Isabela se convirtió en la mejor amiga de la pareja. Invirtió dinero en la empresa de Ricardo, dinero que tenía completamente controlado. Les pagó vacaciones lujosas y gradualmente se volvió indispensable en sus vidas. Pero cada regalo, cada gesto de generosidad era parte de un plan maestro que los destruiría desde adentro. Isabela comenzó a sembrar dudas entre la pareja. Le decía a Sofía que había visto a Ricardo hablando muy amigablemente con otras mujeres. Le decía a Ricardo que Sofía había estado coqueteando con otros hombres en las fiestas. Pequeñas mentiras que fueron erosionando su relación. Al mismo tiempo, hacía que fueran cada vez más dependientes de su generosidad económica. Los acostumbró a un estilo de vida lujoso que solo era posible gracias a su amistad. Ricardo y Sofía no tenían idea de que estaban siendo manipulados por una maestra del juego. Cada día que pasaba, caían más profundo en la trampa. Después de 6 meses de manipulación psicológica, Isabela decidió que era hora de la fase final de su venganza. Organizó una gran fiesta en su penthouse, invitando a toda la alta sociedad de la ciudad, incluyendo a periodistas y fotógrafos. Ricardo y Sofía llegaron espectaculares, vestidos con ropa que Isabela había pagado, luciendo joyas que ella había regalado. Se sentían como reyes, sin saber que estaban a punto de ser destronados. Durante la fiesta, Isabela subió a una pequeña tarima para hacer un brindis. «Queridos amigos», comenzó con su voz elegante, «esta noche quiero compartir con ustedes una historia muy especial». La música se detuvo. Todos los invitados dirigieron su atención hacia ella. Ricardo y Sofía sonrieron, esperando algún reconocimiento público. Lo que Isabela estaba por hacer era tan devastador que cambiaría las vidas de todos los presentes para siempre. «Hace exactamente 2 años», continuó Isabela, «conocí a una mujer que creía en el amor verdadero. Una mujer que confiaba en las personas que más quería. Una mujer que fue traicionada de la manera más cruel por su esposo y su mejor amiga». El rostro de Ricardo comenzó a palidecer. Algo en el tono de Isabela le resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicar qué. «Esa mujer», siguió Isabela, «fue humillada públicamente, robada emocionalmente y destruida psicológicamente. Pero hay algo que sus traidores no sabían». Isabela pausó dramáticamente, sus ojos clavándose directamente en Ricardo y Sofía. «Esa mujer no murió, solo se transformó». Con movimientos elegantes, Isabela se quitó los lentes de contacto azules, revelando sus ojos marrones naturales. Se retiró la peluca rubia, dejando caer su cabello castaño natural, y con una sonrisa que helaba la sangre dijo: «Hola, Ricardo. Hola, Sofía. Soy Carmen Delgado, y he vuelto». El silencio en la habitación fue ensordecedor. Ricardo se puso blanco como papel. Sofía comenzó a temblar. Los invitados miraban confundidos, pero los periodistas ya estaban tomando fotos y grabando videos. «No, no puede ser», balbuceó Ricardo. Carmen, ahora completamente transformada, pero indudablemente ella misma, sonrió con satisfacción. «¿No me reconoces, querido esposo? Soy la misma mujer a quien llamaste gorda inútil, la misma mujer de quien te burlaste públicamente, la misma mujer que creíste que habías destruido para siempre». La revelación era solo el comienzo. Lo que Carmen tenía preparado para ellos era mucho peor que la humillación pública. «Durante estos meses», continuó Carmen, «ustedes han estado viviendo gracias a mi dinero, durmiendo en una cama que yo pagué, usando ropa que yo compré, viviendo una mentira que yo construí». Se dirigió directamente a los periodistas. «Señores de la prensa, tengo documentos que prueban que Ricardo Mendoza se casó conmigo únicamente por interés económico. Tengo grabaciones donde él y Sofía Reyes planificaron usar mi fortuna familiar y luego destruirme emocionalmente». Sofía intentó hablar.
Carmen, por favor, ¿puedes explicar? ¿Explicar? La voz de Carmen resonó por todo el penthouse. ¿Cómo tú me explicaste por qué te acostabas with mi esposo? ¿Cómo tú me explicaste por qué publicaste fotos mías para que desconocidos se burlaran de mí? Carmen caminó hacia una mesa donde tenía preparada una carpeta. Aquí tengo los contratos de la empresa de Ricardo. ¿Saben qué descubrirán mañana en la mañana? Que Isabela Montenegro era la única socia capitalista. Y que Isabela Montenegro ha decidido retirar toda su inversión. Inmediatamente. Ricardo cayó en una silla, comprendiendo la magnitud de su situación. Sin la inversión de Carmen, su empresa se iría a la quiebra en cuestión de días. Pero Carmen no había terminado. La humillación pública era solo el aperitivo. También, continuó Carmen con una sonrisa cruel, he comprado todas las deudas de la empresa de Ricardo. A partir de mañana, yo soy su acreedora principal. Y puedo decidir ejecutar el embargo de todos sus bienes cuando se me antoje. Se dirigió a Sofía. Y tú, querida mejor amiga, espero que hayas disfrutado tu trabajo en la boutique, porque la dueña acaba de recibir evidencia de tus robos menores al inventario. Un delito menor, pero suficiente para arruinar tu carrera en el retail para siempre. Sofía comenzó a llorar. Carmen, perdóname. Fue un error. Estaba confundida. Ah, ¿ahora estás confundida? Carmen se rió sin humor. Cuando me llamabas ballena en redes sociales, también estabas confundida. Cuando te reías de mi dolor, también era confusión. La sala estaba completamente en silencio, excepto por los clics de las cámaras. Carmen tenía a toda la alta sociedad como testigos de su venganza perfecta. Carmen se dirigió una vez más a toda la audiencia. Esta noche quiero que todos sean testigos de algo importante. Durante años, permití que estas dos personas me hicieran creer que yo no valía nada, que no merecía amor, respeto o felicidad, pero resulta que el problema nunca fui yo. Miró directamente a las cámaras de los periodistas. El problema eran ellos, y ahora el mundo entero va a saberlo. Ricardo intentó acercarse. Carmen, podemos llegar a un acuerdo. ¿Acuerdo? Carmen se rió. ¿Como el acuerdo matrimonial que violaste? ¿Como el acuerdo de amistad que Sofía rompió? No, Ricardo. Los acuerdos se terminaron. Lo que Carmen dijo después se volvería viral en cuestión de horas. Carmen tomó una copa de champán y la alzó. Quiero hacer un brindis por las personas que nos subestiman, por los que creen que pueden destruirnos sin consecuencias, y especialmente por los que piensan que una mujer herida es una mujer derrotada. Miró directamente a Ricardo y Sofía. Brindo porque aprendí que la mejor venganza no es odiar a quien te hirió. La mejor venganza es volverse tan exitosa, tan poderosa y tan feliz que su traición se vuelve irrelevante para ti. La ovación de los invitados fue ensordecedora. Carmen había logrado no solo vengarse, sino inspirar a todos los presentes. En los días siguientes, la historia de Carmen se volvió viral a nivel internacional. Los medios la presentaron como el ejemplo perfecto de resiliencia y transformación personal. Ricardo y Sofía se convirtieron en los villanos más odiados de las redes sociales. Ricardo perdió su empresa en menos de una semana. Todos sus contratos fueron cancelados cuando los clientes vieron las noticias. Tuvo que declararse en bancarrota y mudarse con su madre a un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Sofía fue despedida inmediatamente de la boutique. Ninguna empresa de retail quiso contratarla después del escándalo. Su reputación quedó completamente destruida en su círculo social. Pero lo más poético de todo era cómo terminó la relación entre ellos. Sin dinero y bajo la presión del escándalo público, Ricardo y Sofía comenzaron a culparse mutuamente. Las peleas eran constantes. Ricardo le reprochaba a Sofía haber sido tan cruel con Carmen en público. Sofía le reclamaba a Ricardo no haber sido más discreto con sus infidelidades. La relación que había comenzado con traición terminó exactamente de la misma manera, con más traición mutua.
3 meses después de la fiesta, Sofía dejó a Ricardo por otro hombre que conoció en una aplicación de citas. Le envió un mensaje de texto. Lo nuestro fue un error. Necesito a alguien más exitoso. Ricardo experimentó exactamente el mismo dolor de traición que le había causado a Carmen, pero magnificado por la humillación pública. Mientras tanto, Carmen floreció como nunca antes. Su historia inspiró a millones de mujeres alrededor del mundo. Escribió un libro sobre su experiencia que se convirtió en bestseller internacional. Fundó una organización sin fines de lucro para ayudar a mujeres que habían sufrido violencia emocional. Un año después, en una entrevista televisiva que fue vista por millones de personas, Carmen reflexionó sobre su experiencia. La gente me pregunta si me arrepiento de haber tomado venganza contra Ricardo y Sofía. Y la verdad es que no fue venganza, fue justicia. Ellos me robaron mi autoestima, mi confianza, mis años de juventud. Yo simplemente recuperé mi poder. Pero la historia no terminaba ahí. Carmen tenía una sorpresa más para el mundo. Durante esa misma entrevista, Carmen anunció su compromiso con Alejandro Santos, un empresario millonario que había conocido durante sus viajes de negocios. Alejandro me ama por quien soy realmente, dijo con una sonrisa radiante. Me ama en mis días buenos y en los difíciles. Me respeta como socia y me valora como mujer. Eso es lo que merecemos todas. La boda fue el evento social del año. Carmen lució un vestido de diseñador que costó más que toda la casa donde había vivido con Ricardo. Entre los invitados estaban empresarios internacionales, celebridades y líderes políticos. Cuando Carmen caminó hacia el altar, radiante y completamente transformada, las cámaras captaron a Ricardo observando la ceremonia desde la calle a través de las rejas del exclusivo venue. Ya no era el hombre arrogante de antes, era solo un hombre común, derrotado, viendo cómo la mujer que había subestimado se convertía en todo lo que él nunca podría ser. En su discurso de bodas, Carmen dijo: «Hay personas que entran en nuestras vidas para enseñarnos lo que no queremos. Ricardo y Sofía me enseñaron que merezco muchísimo más de lo que ellos podían ofrecer. Por eso, de alguna manera extraña, les agradezco. Sin su traición, nunca habría descubierto mi verdadero poder». 5 años después, cuando parecía que la historia había terminado, ocurrió algo que nadie esperaba. Ricardo, completamente arruinado y trabajando como empleado en una empresa de limpieza, se encontró limpiando las oficinas del imperio empresarial de Carmen. Era de noche y no esperaba encontrar a nadie. Carmen estaba trabajando tarde en su oficina cuando escuchó ruidos en el pasillo. Salió y se encontró cara a cara con Ricardo, quien estaba limpiando los cristales con un uniforme de conserje. Se miraron en silencio por varios segundos. Ricardo bajó la mirada completamente humillado. Carmen, elegante en su traje de diseñador, lo observó sin emoción alguna. «Hola, Ricardo», dijo simplemente. «Hola, Carmen», murmuró él sin levantar la vista. Lo que pasó en esos 5 minutos de conversación demostró cómo Carmen había evolucionado completamente como persona. «¿Cómo has estado?», preguntó Carmen con una voz neutral, ni cruel ni amable. «Sobreviviendo», respondió Ricardo. «Carmen, yo quería pedirte perdón por todo. Fui un imbécil, fui cruel, no merecías nada de lo que te hice». Carmen asintió lentamente. «Tienes razón. No lo merecía». Ricardo levantó la vista por primera vez, esperando quizás algún vestigio de la mujer herida que había conocido. Pero lo que vio fue a una mujer completamente en paz consigo misma. «¿Puedes perdonarme algún día?», preguntó con voz quebrada. Carmen lo pensó por un momento. «Ya te perdoné, Ricardo. No por ti, sino por mí. El resentimiento era un veneno que me estaba consumiendo. Cuando lo solté, encontré la verdadera libertad». Carmen miró su reloj de diamantes. «Tengo que irme. Mi esposo me está esperando para cenar». Se dirigió hacia el elevador, pero se detuvo. «Ricardo, hay una posición de supervisor nocturno disponible en el edificio. Paga mejor que lo que estás ganando ahora. Si te interesa,
Habla con recursos humanos mañana. Ricardo la miró sorprendido. ¿Por qué? Carmen sonrió levemente. Porque ya no eres mi problema, Ricardo. Eres solo un hombre que necesita trabajo. Y yo soy una empresaria que necesita empleados responsables. Entró al elevador. Cuídate. Las puertas se cerraron, dejando a Ricardo solo con su uniforme de conserje y la comprensión de que Carmen había crecido más allá de su capacidad de comprensión. 6 meses después, Ricardo trabajaba como supervisor nocturno. Era un trabajo digno que le permitía reconstruir lentamente su vida. Nunca volvió a ver a Carmen personalmente, pero ocasionalmente recibía noticias de sus éxitos empresariales. Un día, mientras revisaba los periódicos durante su turno nocturno, vio una foto de Carmen recibiendo un premio internacional por su fundación de ayuda a mujeres. En la foto aparecía radiante, rodeada de su esposo y sus 2 hijos pequeños. Ricardo estudió la foto durante largo tiempo. La mujer en la imagen no guardaba parecido alguno con la Carmen tímida y insegura que él había conocido. Esta era una mujer que había encontrado su propósito, su poder y su felicidad verdadera. Por primera vez en años, Ricardo sonrió genuinamente. No por él, sino por ella. Finalmente entendía que Carmen no había ganado porque lo había destruido a él. Carmen había ganado porque se había construido a sí misma. Mientras tanto, en una conferencia internacional de mujeres empresarias, Carmen subió al pódium para dar el discurso principal. Frente a una audiencia de miles de mujeres de todo el mundo, compartió la lección más importante de su vida. Queridas hermanas, quiero que recuerden algo fundamental. Nadie puede definir su valor excepto ustedes mismas. Durante años, permití que las palabras crueles de otras personas se convirtieran en mi verdad. Creí que era gorda, fea, inútil, sin valor. La audiencia estaba completamente cautivada. Pero el día que decidí dejar de creer en sus mentiras y empezar a creer en mis propias posibilidades, mi vida cambió para siempre. No necesitan venganza para sanar. No necesitan destruir a otros para construirse a sí mismas. Solo necesitan una cosa: la decisión inquebrantable de no permitir que nadie más escriba su historia. Los aplausos fueron ensordecedores. Hoy soy empresaria, filántropa, esposa y madre. Pero más importante que todo eso, hoy soy libre. Libre del dolor del pasado, libre de la necesidad de aprobación externa, libre para ser exactamente quien quiero ser. Carmen hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Si hay una mujer viendo esto que se siente como yo me sentía hace años, quiero decirle algo: tu historia no termina con quien te lastimó. Tu historia comienza el día que decides levantarte y luchar por la mujer que mereces ser. Y a los Ricardo y Sofías del mundo les digo: cuidado a quien subestiman, cuidado a quien lastiman, porque esa mujer débil que cree en poder destruir podría ser exactamente la persona que los supere en todo aspecto de la vida. Carmen alzó la voz para su declaración final. Mi nombre es Carmen Delgado de Santos. Fui traicionada, humillada y destruida, pero me levanté, me transformé y ahora soy imparable. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. La ovación duró 5 minutos completos. Esa noche, el video de su discurso se volvió viral con más de 50 millones de visualizaciones en las primeras 24 horas. ¿Y ustedes, qué opinan de esta historia? ¿Creen que Carmen hizo lo correcto? ¿Alguna vez se han sentido subestimados por alguien importante en sus vidas? Cuéntenme todo en los comentarios. ¿Cuál fue la parte de esta historia que más los impactó? ¿Fue la traición inicial, la transformación de Carmen o el momento final cuando se reencontró con Ricardo? Si esta historia los inspiró, por favor compartan este video con esa persona que necesita escuchar que puede superar cualquier traición y transformarse completamente. No olviden darle like si creen que Carmen merecía su final feliz. Y suscríbanse y activen la campanita
para más historias increíbles de transformación personal y justicia poética. Hasta la próxima historia increíble, y recuerden, nunca subestimen el poder de una persona determinada a cambiar su vida.